Palabras diarias de Dios. Aunque Jesús, siendo Dios encarnado, no poseía ninguna clase de emoción, Él siempre consoló a sus discípulos, proveyó para ellos, los ayudó y los mantuvo. Sin importar la cantidad de obra que hiciera o la cantidad de sufrimiento que soportaba, Él nunca hizo demandas excesivas a las personas, sino que siempre fue paciente y tolerante frente a sus pecados, de tal manera que en la era de la gracia, Él fuera conocido cariñosamente como el amado Salvador Jesús. Para la gente de esa época, para todas las personas, lo que Jesús tenía y era misericordia y amorosa bondad. Nunca se acordaba de las transgresiones de la gente o dejaba que esas transgresiones afectaran la manera en que Él la trataba. Porque aquella fue una época diferente. Él con frecuencia otorgaba abundante comida y bebida sobre la gente para que pudieran comer hasta saciarse. Él trataba a todos sus seguidores con bondad, sanando a los enfermos, expulsando a los demonios, resucitando a los muertos, con el fin de que las personas creyeran en Él y vieran que todo lo que Él hacía era hecho con devoción y sinceridad. Llegó al punto de resucitar un cadáver en descomposición para mostrarles que en sus manos hasta los muertos podrían volver a la vida. De esta manera, Él soportó en silencio entre ellos y realizó su obra redentora. Incluso antes de ser clavado en la cruz, Jesús ya había llevado los pecados de la humanidad y ya se había convertido en ofrenda por los pecados de la humanidad. Ya Él había abierto el camino hacia la cruz para redimir a la humanidad mucho antes de ser crucificado. Finalmente fue clavado en la cruz, se sacrificó por el bien de la cruz y ha otorgado toda su misericordia, amorosa bondad y santidad sobre la humanidad. Él persistió en tolerar a la gente, nunca buscando la venganza, sino perdonándolos por sus pecados, exhortándolos al arrepentimiento y enseñándoles a tener paciencia, tolerancia y amor, para que siguieran sus pasos y se sacrificaran por causa de la cruz. Su amor por los hermanos y hermanas superaba a su amor por María. El principio de la obra que Él llevó a cabo fue sanar a las personas y expulsar demonios, todo en aras de su redención. No importara a dónde fuera, siempre trató con bondad a todos los que le siguieron. Él hizo ricos a los pobres, hizo caminar a los paralíticos, hizo que los ciegos vieran, que los sordos oyeran. Él incluso invitaba a los más humildes y desposeídos, a los pecadores, a comer con Él. No los evitaba, pero siempre con paciencia, inclusive les decía: cuando un pastor pierde una oveja de 100, dejará atrás a las 99 para ir a buscar a la oveja perdida, y cuando la encuentre, se regocijará en gran medida. Él amaba a sus seguidores como una oveja ama a sus corderos. A pesar de que eran necios e ignorantes, y eran pecadores ante sus ojos, y además eran los miembros más humildes de la sociedad, Él veía a estos pecadores, a quienes otros despreciaban, como la niña de sus ojos. Porque Él los favoreció, dio su vida por ellos, y como un cordero fue ofrecido en el altar. Él caminó entre ellos como su sirviente, permitiendo que ellos abusaran de Él y lo mataran, sometiéndose a ellos incondicionalmente. Para sus seguidores, Él fue el amado Salvador Jesús, pero para los fariseos, que sermoneaban a la gente desde un alto pedestal, Él no mostró misericordia y bondad, sino por el contrario, los aborrecía y detestaba. Él no hizo mucho trabajo entre los fariseos, solo ocasionalmente les daba sermones y los reprendía. No los redimió, ni realizó señales ni prodigios en su presencia. Otorgó su misericordia y amorosa bondad para sus seguidores, soportando por el bien de esos pecadores hasta el mero final, cuando fue clavado en la cruz.
soportando toda clase de humillaciones, hasta que hubo redimido a toda la humanidad por completo. Esta fue la suma total de su obra. Sin la redención de Jesús, la humanidad hubiese vivido para siempre en el pecado y se hubiese convertido en los hijos del pecado, los descendientes de los demonios. Si esto hubiese continuado, la tierra entera se habría convertido en un lugar de alojamiento para Satanás, en un lugar para su residencia. Pero la obra redentora requirió de misericordia y amorosa bondad hacia la humanidad. Solo a través de ello es que la humanidad pudo recibir el perdón y al final estar calificada para ser completada y totalmente ganada. Sin esta etapa de la obra, el plan de gestión de 6.000 años no hubiese sido posible que progresara. Si Jesús no hubiera sido crucificado, si solo hubiese sanado a la gente y exorcizado sus demonios, entonces las personas no hubiesen sido completamente perdonadas de sus pecados. Los 3 años y medio que Jesús hizo su obra sobre la tierra, solo completó la mitad de su obra redentora. Luego, al ser clavado en la cruz y convertirse a semejanza de la carne del pecado, al ser entregado al maligno, Él completó la obra de la crucifixión y adquirió el control del destino de la humanidad. Solo después de haber sido entregado a las manos de Satanás es cuando la humanidad fue redimida. Durante 33 años y medio que Él padeció en la tierra, fue ridiculizado, calumniado y abandonado. Incluso fue dejado sin un lugar donde reclinar su cabeza, sin lugar de descanso. Luego fue crucificado. Todo su ser, un cuerpo inmaculado e inocente, fue clavado en la cruz y fue sometido a toda clase de sufrimiento. Los que estaban en el poder se burlaban de Él y lo azotaron, y hasta los soldados escupieron en el rostro. Mas Él permaneció en silencio y soportó hasta el final, sometiéndose incondicionalmente hasta el punto de morir, con lo cual redimió a toda la humanidad. Solo entonces se le permitió descansar. La obra de Jesús representa solamente la era de la gracia. No representa la era de la ley y no es un sustituto de la obra de los últimos días. Esta es la esencia de la obra de Jesús en la era de la gracia, la segunda era que ha atravesado la humanidad, la era de la redención.